Buenas noches, hoy 30 de mayo, como siempre, fieles a la cita, estamos con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Curro, y buenas noches a todos aquellas personas televidentes que tienen la cortesía de atendernos. Hoy día de San Fernando, patrón de Sevilla y de muchos Fernandos que hay en la comarca de la Sierra. Y buena gente. Y buena gente. Son buena gente. Fernando, que es un nombre también Un nombre muy bonito. me acuerdo de llamar Fernando, ¿eh? Ah, no lo sabía. Pero no lo he dicho por eso. Tengo un sobrino y un cuñado que se llaman Fernando. También, y un tímido me llama Fernando. Antonio, pues ya está aquí, ¿no? Nos creemos que no venía, pero ya está aquí. Ya está aquí la primera ola de calor, ¿no? Ya está aquí, todo llega y todo pasa. Y así, pero en fin. Como decía el poeta, ¿no? Y además es que no falla, ¿eh? Cuando llega, a veces que hasta en abril ha habido olas de calor, ¿no? Son demasiadas, pero en fin, esta ola de final de mayo es la primera de este año prácticamente, y nada, habrá que echarle valor, valor y agua. La verdad que este primero de calor ha venido con fuerza, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, y a muchos nos coge un poquito desprevenidos, ¿no? Porque, en fin, todavía no están las casas acomodadas, todavía hay, menos mal que todavía queda un poquito de fresquito las casas, ¿no? Todavía, pero en fin, poco a poco se van decalentando y hay que tener precaución, pues como ahora veremos, con algunas cosas que hay que tener en cuenta. La verdad que este calor también se pone más fuerte todavía con el tema de las alergias, para que se dan de la mano, ¿no? La ola de calor con la alergia, ¿no? Sí, que este año también venía fuerte, ¿no? Sobre todo cuando hay alguna tormenta, algún chaparrón, en fin, llueve y seguidamente viene el calor. Entonces, las flores explotan prácticamente y hay mucho polen, y entonces las personas, entre el calor y la alergia, y algunas veces los resfriados y el COVID, que está todo mezclado, pues tienen problemas respiratorios. Hombre, no son graves generalmente, pero que son muy molestos. Bueno, y esta primera ola de calor, o esta ola de calor, ¿qué es lo que consecuencia puede tener en el cuerpo humano? Bueno, lo primero que hay que tener presente es que se considera una ola de calor. Una ola de calor no es simplemente que un día haya mucho calor. Para que haya una ola de calor, la definición es que tiene que haber al menos 2 días con un aumento de temperatura que provocan aumento de la mortalidad. Es decir, que está perfectamente definido. Hay un aumento de mortalidad debido a la subida de temperatura al menos con 2 días consecutivos. Y además está, la definición de ola de calor es diferente según la zona geográfica. Por ejemplo, en Madrid, a partir de 36 grados y medio, ya mantenido más de 2 días, se considera ola de calor. Pero es que en Sevilla a partir de los 41. O en Barcelona a partir de los 30 grados y medio. ¿Por qué? Porque en Barcelona hay mucha humedad. Y con la humedad, la sensación de calor, bueno, y las consecuencias del calor son mayores. Porque la humedad, Barcelona está al lado del mar, y debido a esa humedad impide que el cuerpo sude, o dificulta que el cuerpo sude, y entonces ese calor se acumula dentro de nuestro cuerpo, y eso es lo que provoca todos los trastornos, y es la que determina las medidas preventivas que debemos tomar, que si quiere ahora comentamos. Sí, ahora vamos, por ejemplo, por decir que si tú estás en la sierra, vas a Cádiz y son 3 o 4 grados menos, ¿eh? Porque está a la costa, ¿eh? Exactamente, pero también hay más humedad. Entonces, la persona que va desde la sierra de Cádiz, por ejemplo, a la costa, que está más húmeda, nota allí más sensación de calor, a menos con la misma temperatura que puede haber la sierra, aunque allí suele haber algo menos. También depende de las personas. Hay personas que están acostumbradas a un determinado clima y entonces el calor lo soporta de una manera o de otra. Por ejemplo, una persona que está en el desierto de Sahara, en beduino o lo que sea, pues soporta el calor mucho mejor que nosotros, porque está habituado. Igual que el frío. Las personas que viven en países nórdicos soportan el frío mejor que los que vivimos en el sur. Así que todos esos factores influyen. Aparte que hay otros factores como son la edad, como son las medicinas que tomas, que si quieres comentamos algo de ellas. Sí, si quieres hablar un poquito de las consecuencias y lo que se puede hacer para evitar un poquito el calor o bueno, para paliarlo, vamos. Sí, lo que hay que tener presente, por ejemplo, que es algo que todos sabemos, que la edad es importante a la hora de cuando llega una ola de calor. Las personas mayores de 65 años tienen su sistema termorregulador, el que regula el calor del cuerpo, ya quiera quedar un poquito gastado por los años que han pasado. Y sin embargo, por ejemplo, los niños pequeños, los bebés, los menores de 4 años, pues al revés,
su sistema termorregulador, el que regula la temperatura del cuerpo, todavía no está desarrollado. El uno está gastado y el otro todavía no está desarrollado. Entonces, en ello, el aumento de temperatura produce más molestia y a veces daño que en una persona en edad media de la vida. Pero otra cosa importante, por ejemplo, también es personas que tienen enfermedades crónicas, personas que padecen de corazón, que padecen de pulmón, pues todas estas personas, pues los cambios de temperatura y el excesivo calor también lo soportan peor. Y también los que toman medicamentos. Por ejemplo, personas que tienen problemas de salud mental y están tomando medicamentos para problemas de salud mental, pues tienen problemas con la elevación de temperatura, porque muchos de estos medicamentos impiden o dificultan la sudoración. Y si el cuerpo no suda, pues no se refrigera. Nuestro cuerpo es como un botijo. Un botijo transpira el agua y al evaporarse el agua se enfría el agua del botijo o del cántaro. Nuestro cuerpo igual, cuando sudamos, al enfriarse, al evaporarse el sudor nos enfriamos. Pues estas personas que toman ciertos medicamentos, pero también en la hipertensión, o personas, por ejemplo, que toman medicamentos para orinar, porque tienen problemas de tensión o problemas de corazón, que requieren líquido, toman medicamentos diuréticos que se dicen para orinar, por ejemplo el seguril o la furosemida, que es lo mismo, y entonces al orinar pierden líquido y con el calor también se suda, se produce frecuentemente deshidratación. Luego son circunstancias que hay que tener presente para estas personas que ya digo, o por la edad o por los medicamentos que toman, pues deben tenerlo presente. Aparte que hay que tomar medidas en general, tanto para los que tienen estas circunstancias como para los que no la tienen, que si quieres las comentamos. Sí, podemos comentar y también hablar de la gente que trabaja a pleno sol, como dicen, ¿eh? Sí. En las medidas que hay que tomar presentes las personas que están trabajando a pleno sol. Son los albañiles, las personas de carretera, los agentes de la autoridad, ¿no? Es decir, campo, gente del campo. Entonces, todas estas personas deben tener mucho cuidado y normalmente ya en verano está establecido que haya los que pueden empiezan a trabajar muy temprano, o a veces casi de noche, para que la hora de mayor exposición solar pues estén resguardados del sol. Pero también eso que frecuentemente tomen líquido, sobre todo agua. El agua es fundamental y, por ejemplo, eso lo saben todas las personas de la sierra, que es frecuente que los jornaleros de los campos, bueno, toda la gente que trabaja en el campo, el gazpacho. El gazpacho es una medida extraordinaria para prevenir los problemas de calor, la insolación, la deshidratación, porque el gazpacho lleva agua y después lleva una serie de nutrientes que son claves. El pimiento, un poquito de pimiento, o de leche, o el tomate, un poquito de ajo, pero sobre todo líquido, y además y la sal. Y entonces todo eso pues compensa la pérdida de sales minerales o de sal por el sudor y compensa la pérdida de agua por el sudor. Las personas que están dentro de las casas, especialmente las personas mayores y los niños, deben ventilar la casa temprano. Es decir, abrir las ventanas cuando todavía hace fresquito por la mañana y cuando ya empieza a hacer mucho calor, a mediodía, cerrar las ventanas, echar los tordos para que la casa no se caliente. Otra cosa importante es la comida. La comida grasa, las comidas muy grasas, pues esas producen que aumente nuestro calor al hacer la digestión. Comidas pesadas, y nuestro metabolismo se acelera y aumenta nuestro calor corporal. Entonces hay que tomar bebidas propias del verano, por ejemplo, el gazpacho, en fin, el arranque roteño, la porra antequerana, o en fin, cualquier comida que son de estas sopas secas que se toman en verano. Y la vestimenta. Ropa que sea clara, que despida los rayos solares, que sean holgadas, que todas estas cosas pues nos permiten a los niños poquita ropa, todo esto nos permite refrigerarnos y luchar contra el calor. Por eso vemos cuando vemos a los árabes con la chilaba, dicen, van vestidos hasta con las mangas y todo, porque eso repele el calor, ¿no? Bueno, todo el mundo, y aquí en la sierra de Cádiz, pero en todas las sierras. Las pintadas de cal, ¿no? Las casas pintadas de cal, pero las mujeres y los hombres en el campo, unos sombreros grandísimos y después unos pañuelos. Y dice, bueno, los pañuelos en verano para no quemarte, es protección. Y después ropa holgada y normalmente clara,
para despedir calor. Así que ponerse ropa larga en verano en el campo es una protección, como hacen las personas en el desierto, ¿no? Que muchas veces lo vemos, y es que es protección, y sobre todo también la vista. Por ejemplo, en el desierto vemos que apenas se le ve, porque llevan hasta ahora, los beduinos llevan, aunque sea un poquito los ojos, una rajita, y es para protegerte de los rayos solares, porque la arena te deslumbra, los cristales de la arena y te quema, ¿no? Te quema la vista, igual que el hielo. El hielo, una gafa de sol. Dice, con el frío que hace un poquito de sol, sí, pero es que el reflejo del sol te quema la vista. Claro. Antonio, antes nos hablaba de pasada la porra antegrana. ¿Qué es más saludable, el salmorejo cordobés o la porra antegrana? Me estás cogiendo. ¡Hombre! Entonces ya podemos decir el arranque roteño. Es decir, saludables son los dos, son joyas. Son joyas de la alimentación tradicional andaluza, ¿no? de la dieta mediterránea y de la dieta andaluza en general. ¿Cuál es mejor para la salud? Bueno, hay que ver las características. Son muy parecidas. Si tú te pones bien, pones a analizar todas estas sopas frías típicas de Andalucía, como son, ya digo, la porra antegrana, el gazpacho, en fin, el arranque roteño, lo que todo lleva la misma base, todo lleva aceite, sal, ajo y tomate como base. Algunos le echan pimiento, otros le echan después un poquito de vinagre, pero en fin, pero la base es esa. Sí, y agua, mucha agua. Entonces, eso es lo mismo. ¿En qué varía? Varía en la proporción, por ejemplo, de aceite y de pan. La porra antegrana lleva más aceite y más pan que otras sopas, ¿no? Y entonces, pues, más contundente. Por ejemplo, en la porra antegrana le echa huevo, le echa taquitos de jamón, igual que el salmorejo cordobés. Lo que pasa es que el salmorejo cordobés se le echan taquitos finos y la porra antegrana suele ser, en fin, trozos más grandes. Y además en la porra antegrana suele echarle también un poquito de atún y también es frecuente que le echen chorizo, Claro, que sean... algo más. Entonces, como plato único, la porra antegrana. Como plato a fin de entrante, el salmorejo cordobés. Es importante aquí que decir son los de igual de sanos. Lo que pasa es que uno es más contundente que otro. Aquí lo importante para la salud es la sal. Es decir, echarle la mínima sal para que sea sabroso, para que esté bien. No pasarse con la sal, porque es la que produce el aumento de la tensión y que provoca los daños. Pero las dos son extraordinariamente saludables, como todas las sopas andaluzas, todas las sopas frías que ahora en verano tomamos. Y qué buena que están, ¿eh? Hombre, riquísimas. Es decir, además, ten en cuenta que esto se hacía, son comidas de campo. Bueno, de campo. Sobras. Porque, por ejemplo, se recomienda pan duro, pan de un día anterior, de un o dos días anterior, pero no por gusto. Es decir, que la gente de campo, aparte de que aprovechaba, era comida de aprovechamiento, de aprovechar pan que se había quedado duro, y aquí no se desperdicia nada, sobre todo en aquella época. Después, el pan duro tiene una cualidad de que no se forma esa masa. Si es pan del día, y tú le echas con agua, se forma como una masa que el aceite no mezcla bien. Sin embargo, cuando el pan es tan duro, ha perdido el agua, pan duro ha perdido agua, se ha quedado duro por la pérdida de agua. Deshidratado. Entonces, ya mezcla muy bien con el tomate, mezcla muy bien con el aceite y se hace una sopa que es muy agradable y no tiene esa pastosidad que tiene el pan del día. Es decir, no vamos a dar paso que todavía está más líquido, ¿no? Exactamente. Antonio, también es tiempo de caídas en el hogar. ¿Qué podemos hacer para prevenirlas? Sí, ahora en verano pues es muy frecuente andar descalcito, en invierno no, pero se anda descalzo porque se está el suelo más fresquito y entonces pues como hayas pasado la fregona o haya líquido en el suelo de algún tipo, los resbalones son la orden del día. Pero no solamente hace falta andar descalzo, es que en verano también se utilizan sandalias. En invierno es más frecuente que utilicemos otras zapatillas que te sujetan más el pie, pero las sandalias no tienen normalmente, muchas de ellas, bueno, las sandalias, muchas de estas que utilizan en verano de plástico, no tienen por detrás ninguna agarradera en el talón. Y entonces, pues estas zapatillas de verano, pues frecuentemente provocan caídas. Pero no solamente eso, también en verano vienen vacaciones los nietos. ¿Qué ocurre? En personas mayores que llegan en verano, las vacaciones, vamos a ver a los abuelos en vacaciones, que no lo pongan todo por delante, que cuiden a los niños mientras el matrimonio se va de huelga, pues
todo eso hace que los nietos dejen bolíndres por el suelo, canicas, que dejen muñequitos, que dejen lápices, y cuando el abuelo va, que no está acostumbrado, porque siempre suele estar solo, pues pisa un lápiz, pisa un muñequito y fractura de cadera, de muñeca. Esto normalmente en una persona, en fin, relativamente joven, pues es molesto, pero a las 3 o 4 semanas pues ya está prácticamente bien. Una fractura de muñeca. Ahora, en una persona que tiene osteoporosis, una persona mayor que tiene falta de calor en los huesos, que los huesos son débiles, son frágiles, una fractura de cadera, una fractura de muñeca, una fractura de algunas vértebras, te puede dar problemas para el resto de tu vida. Así que las caídas hay que tener mucho cuidado, ya digo. Lo hemos traído aquí en verano por las zapatillas, el suelo húmedo, los nietos que dejan cositas, pero los nietos también traen otra cosa. Traen la tablet, traen aparatos electrónicos y empiezan a poner cables por todos lados para cargar. Y los cables por el suelo te enganchan el pie rápidamente. Y como no estés atento, las personas mayores que muchos arrastran los pies al andar, pues tienen dificultad para andar, caída. Aparte de lo habitual durante todo el año. Hay que tener precaución con la iluminación, porque las personas mayores muchas veces tienen problemas visuales, así que la casa debe estar bien iluminada, los pasamanos en todas las escaleras, aunque damos que sean de 3 o 4 escalones, los baños con agarraderas y con suelo antideslizante, alfombrillas. Todas estas precauciones sirven tanto para personas mayores como para niños. Y si los niños vienen a casa del abuelo, ojo, porque en casa de los padres, a lo mejor los padres tienen pestillitos de seguridad en las puertas, en las ventanas, tienen precaución de que no hayan sillas y taburetas al lado de la ventana, pero como los abuelos no están acostumbrados a tener los niños, más que cuando llegan de vacaciones, pues no tienen estos pestillitos, no tienen esos taburetes, o tienen taburetes o sillas cerca de las ventanas donde ellos se sientan. Entonces hay que tener ciertas precauciones también con los niños, por las caídas de los niños. Antonio, también nos comenta gente de la calle y lo vemos diariamente, personas que dicen, ¿qué trabajo me cuesta levantarme? ¿Para qué tengo los huesos oxidados? Tengo que empezar, hasta que no empiezo a andar, no empiezo a estar bien. ¿Por qué? Por la rigidez muscular. Es decir, cuando tú estás mucho tiempo en una cierta postura, y sobre todo al estar acostado, que estás 7 horas en la misma postura prácticamente, tumbado, aunque te gires, los músculos están como engarrotados. Entonces, pasa como los deportistas. Antes de empezar a correr o un deporte, empiezo a hacer ejercicio de estiramiento para que los tendones se pongan más elásticos, para que la sangre empiece a fluir por los vasos sanguíneos. Como tú no haces ejercicio, la sangre va lentamente por los vasos sanguíneos. Pero cuando tú haces ejercicio, los vasos sanguíneos se abren y además la sangre va más y lleva oxígeno, lleva alimentos para evitar los calambres. Entonces, por eso es conveniente, cuando uno dice estoy oxidado, es simplemente agarrotamiento de los tendones y los músculos. Y me levanto me levanto de la silla o de la cama. Llevo 3 horas sentado y me levanto para que estoy oxidado. Hasta que no empieza a andar Por ejemplo, sobre todo en personas mayores, se recomienda que antes de levantarse, primero que se levanten poquito a poco, para que no entre en mareo, para bajar la tensión, y después, que aunque sea la misma cama, estiren los brazos, estiren las piernas, la mueva por un lado y para otro, para que se vayan esos tendones y esos ligamentos se vayan estirando y se vayan haciendo más elásticos, más flexibles y evitar caídas. Antonio, y volviendo al tema del calor, es recomendable también, me imagino, el uso de cremas solares, ¿no? Sí. Eso pero antes, cuenta cómo debe de ser, porque mucha gente los pone antes del propio baño y debe ser antes, ¿no? Tiene que ser antes del baño, sí. Sí, prácticamente cuando ya llegas a la playa, o antes debes ya ponerte la crema. Cuando sales de casa, vaya. Y cuando sales del agua también, porque quiera que no, aunque son cremas que están a eso, pero parte se pierde con el baño, porque te pones así, te quita el agua, te quita la sal y arrastra parte de la crema antisolar, ¿no? Así que, bueno, pero eso lo trataremos más lentamente porque hay que ver los tipos de cremas que hay, los tipos de lesiones que pueden producirse con el sol. Lo veremos en un programa con más detenimiento. Pero, en principio, no ponerse la crema 5 minutos antes de ir a... No, antes, para que ya vaya penetrando y vaya haciendo una capa protectora contra los rayos solares, porque cada vez son más incisivos. Claro, ya trataremos ese tema con más profundidad. Antonio, mañana 31 de mayo, Día Mundial del Tabaco. Perdón, sin tabaco. Sin tabaco. Es un recordatorio que de la década de los 80 del siglo pasado,
la Organización Mundial de la Salud instauró el 31 de mayo. No es una fecha especialmente significativa, sino simplemente que está separada de otras fechas para que no coincidieran. Está separada del Día Mundial de la Salud, que era el 7 de abril, y de otras fechas, de otros acontecimientos. Y en ello lo que se pretende es recordar los efectos negativos del tabaco y la importancia de dejarlo cuanto antes. Antes el tabaco estaba bien visto, en la década, por ejemplo, de los 60, de los 50 del siglo pasado, y los 40, decía antes, en un actor de cine, si no fumaba, no faltaba algo. ¿Y qué ha pasado? Ahí tenemos a Gary Cooper, a John Wayne, a Bette Davis, en fin, muchos actores que son, en fin, ídolos de las multitudes de aquella época, fumadores empedernidos, 2-3 paquetes diarios. Todos han terminado fatal, unos con cáncer de esófago, otros con cáncer de estómago. Hugh Greener, por ejemplo, era otro. Es decir, todos han terminado con problemas de corazón, de pulmón, porque es que no se sabía. Y hoy día es raro, hombre, hay gente que todavía, actores que fuman, pero está casi mal visto. En todo lo más que hacen es vapear. El vapeo es lo que hacen, pero o alguna película que está ambientada en aquella época, pues claro, tiene que ser porque entonces se fumaba, ¿no? Pero que está hoy día en la sociedad americana, en gran parte, por ejemplo, de muchas sociedades, está mal visto fumar. Y entonces, pues en el cine, cada vez menos. Pero antes era habitual porque era signo de ser avanzado, liberal, varonil, una mujer, en caso de mujer independiente. Entonces, pues, todas esas cosas que la industria tabaquera se ha preocupado de incrementar de fomentar. y de fomentar, pues el Día Mundial del Tabaco pretende que sin tabaco. El Día Mundial sin Tabaco pretende hacer una llamada de atención sobre todas estas circunstancias. En cierto modo es concienciar a la gente que deje el tabaco. Sí, es el mejor regalo que se puede hacer a sí mismo y a los demás. Y tener presente que muchas veces es muy difícil, y si no es con ayuda del médico, ayuda del psicólogo, en fin, y después ayuda del medicamento y demás, es muy difícil. En la película, ahora que tenemos nuevo papa, y que ya nos comentamos la otra vez, en Cónclave, la película esta famosa de este año, ¿no? Que yo la vi hace un par de meses, los cardenales fumaban como carreteros, se veía allí los ceniceros todos llenos. Así pero que es verdad, porque era la época de fumar. No, pero era más reciente. Sí, pero que... Y que no es que sea un delito ni sea nada, sino que es una adicción muy fuerte, que no es un vicio. Dice, el vicio de fumar, ¿qué vicio? Es una adicción, porque la nicotina es una droga. Hombre, no igual que la heroína ni que la cocaína, tiene otro, pero te engancha igual que hay otras drogas, pues la nicotina es la que te engancha. Entonces, muchas veces hay personas que lo dejan fácilmente, y porque tienen poca adicción o porque su cuerpo tiene una serie de receptores de nicotina que se lo permite. Pero hay otras personas que no pueden, y dice, ya puede ser albañil, ya puede ser locutor de radio, puede ser ministro, puede ser alcalde, puede ser papa, que no. Es decir, que hay personas que no tengan una cierta ayuda con parches de nicotina, pastillas, también con medicamentos para evitar el mono, es muy difícil. La verdad que es un tema que te apasiona, y si por ti fuera las tabaqueras iban a pasar... Son 8 millones, más de 8 millones de fallecimientos al año, 8 millones de personas que mueren, más que con el SIDA. Pero es que hay más de 1 millón de personas fumadores pasivas en el mundo. Fumadores pasivos que se tragan el humo de otro. Ellos no fuman, no se llevan cigarrillos, pero fuman al otro. Es decir, yo creo que a todos los sanitarios nos apasiona este tema porque son de las causas evitables. Es decir, que tú te rompas una pierna porque un coche se ha subido en la acera, pues no tienes culpa, pero hay cosas que... Y esto tiene solución. Es decir, que si tú quieres, a veces con ayuda, hay veces que por sí solo, pero hay veces que con ayuda se puede uno quitar del tabaco. Es decir, y entonces pues ya es cada uno lo que decide. Lo que quiera. Bueno, Antonio, el tiempo, como bien sabes, es ahora en televisión y se nos acaba de pasar el programa. Pero no antes, vamos a pasar la oportunidad de dar nuestro granito de arena. A dar una cita si no vas a poder visitar. Exactamente. A una cita si no puede acudir al médico. Bueno, Antonio, nosotros nos vemos, aunque haga calor, la semana que viene. Hasta la próxima semana.